La leyenda de la tunda. En los días de la colonización en Ecuador, una princesa africana fue llevada como esclava a tierras desconocidas para ella, lo que hoy conocemos como la provincia de Esmeraldas, pero su espíritu nunca fue doblegado. Una noche, bajo la protección de las sombras y con la ayuda de su astucia, logró escapar y adentrándose a la selva tropical. Allí, en medio de los manglares y bajo el manto de la luna, encontró refugio lejos de sus captores. La princesa, con su belleza incomparable y su espíritu indomable, atrajo la atención del diablo, quien la observaba desde las profundidades de la selva. Fascinado, decidió acercarse a ella, pero temiendo ser rechazado, adoptó la forma de un hombre común, amable y protector. Engañada por su apariencia y palabras dulces, la princesa terminó cayendo en sus brazos. De esta unión nacieron varios hijos, pero ninguno como la tunda. Desde el momento de su nacimiento, fue evidente que la niña era distinta. No compartía la belleza de su madre, al contrario, era fea y deforme, con un pie rígido como un palo que hacía ruido al caminar. Mientras que sus hermanos tenían rasgos que ocultaban su naturaleza oscura, la tunda llevaba en su apariencia el sello inconfundible de su origen demoníaco. Aunque su madre intentó criarla con amor y protegerla del rechazo, la niña fue marginada incluso entre sus propios hermanos. Este rechazo constante alimentó su tristeza y su deseo desesperado de amor. Con el tiempo, ese anhelo se transformó en un impulso oscuro, engañar a los hombres para obtener el amor que siempre se le negó. Usando los poderes heredados de su padre, la tunda aprendió a transformarse, tomando la apariencia de mujeres hermosas o seres queridos para atraer a los hombres hacia su trampa. Sin embargo, bajo su engaño y astucia, siempre latía su verdadero deseo, encontrar a alguien que la amara por lo que realmente era, no por las ilusiones que creaba. Ya adulta, la tunda era una figura que evocaba tanto fascinación como repulsión. Su piel negra, brillante bajo la luz del sol o la luna, era un recordatorio de sus raíces y de la princesa que la trajo al mundo. Su cuerpo era robusto, con curvas generosas que resaltaban su feminidad y hacían que muchos hombres, al verla de lejos o bajo sus ilusiones, se sintieran atraídos por ella. Sin embargo, al acercarse, su fealdad resultaba evidente. Su rostro era desproporcionado, con ojos pequeños y penetrantes que parecían ver a través de las almas de quienes la encontraban. Su boca, aunque ancha, tenía un aire grotesco, y su sonrisa revelaba dientes afilados que parecían más propios de un depredador que de una mujer. Su cabello, aunque espeso y rizado, parecía enredarse con las ramas y hojas del bosque, como si la selva misma se aferrara a ella. Lo que más destacaba era su pierna derecha, transformada en un palo rígido que emitía un ruido característico al caminar. Este sonido, un tum-tum constante, era un aviso para los que se adentraban en los manglares de que la tunda estaba cerca. Vestía con prendas hechas de hojas y fibras del bosque, que apenas cubrían su cuerpo y le daban un aire aún más salvaje y sobrenatural. La combinación de su deformidad facial y su figura voluptuosa la convertían en una presencia única, capaz de atraer y aterrar al mismo tiempo. La tunda sabía cómo explotar los atributos que la naturaleza y su linaje le habían otorgado. Cuando encontraba a un hombre perdido o incauto en las cercanías del bosque, se presentaba como una mujer necesitada o como una visión irresistible, según las circunstancias. Su cuerpo curvilíneo, resaltado por su andar hipnótico, dejaba a sus víctimas sin aliento, incapaces de notar las señales de advertencia en su rostro o en el extraño sonido de su pierna. Usando su voz suave y sus palabras seductoras, convencía a los hombres de acompañarla a lo profundo de la selva. Prometía descanso, comida y un lugar donde olvidar las preocupaciones del mundo. Una vez que los hombres cruzaban el umbral del bosque, ya estaban atrapados. En el corazón de la selva, la tunda demostraba un dominio inesperado de la cocina. Preparaba platos típicos esmeraldeños con un aroma y sabor irresistibles. Desde un encocado de pescado perfectamente sazonado hasta un tapao que parecía derretirse en la boca, los manjares eran un festín que ningún hombre podía rechazar.
El olor del coco, las hierbas frescas y las especias locales llenaban el aire, actuando como un preludio de la magia que estaba por venir. Cuando los hombres probaban la comida, quedaban atrapados no solo por el sabor, sino también por el hechizo oculto en cada bocado. Al primer bocado, la magia surtía efecto. Los hombres quedaban hechizados, con sus voluntades quebradas. A partir de ese momento, ya no podían pensar con claridad, y cualquier intento de escapar quedaba ahogado por el encanto que emanaba de la tunda. Algunos la seguían sin protestar, otros se convertían en esclavos de sus caprichos, incapaces de regresar al mundo exterior. Sin embargo, no solo los hombres eran objeto de su atención. En lo más profundo de su ser, la tunda sentía un vacío imposible de llenar, nunca pudo ser madre. Este anhelo la llevaba a atraer también a los niños, a quienes veía como una oportunidad de experimentar el amor maternal que la vida le había negado. Los pequeños eran atraídos por su voz dulce, sus cantos melodiosos que resonaban en los manglares, y por la promesa de juegos y comida deliciosa. Los niños, aunque no sufrían el mismo destino que los adultos, quedaban atrapados en su compañía, llenándola de una ilusión pasajera de maternidad. Pero su incapacidad para sostener ese amor la llevaba a perderlos eventualmente, alimentando su desesperación y perpetuando su búsqueda. A medida que los años pasaban, las comunidades cercanas a la selva comenzaron a sentir el peso de la presencia de la tunda. Hombres y mujeres que se adentraban en el bosque para cortar leña, cazar o recolectar frutos, rara vez regresaban a sus hogares. Aquellos que lograban escapar de su hechizo, regresaban desorientados, con los ojos vacíos, como si hubieran sido privados de su alma. Muchos no podían recordar lo que había sucedido en la selva, pero sus cuerpos no eran los mismos. El amor y el calor de sus familias les resultaban extraños, como si hubieran sido reemplazados por algo más frío y distante. Los niños, por otro lado, desaparecían sin dejar rastro, y sus familias, desesperadas, recorrían el bosque, sin poder hacer frente a la fuerza oscura que parecía envolver todo. Las madres y los padres, al principio, intentaron buscar respuestas en la religión. Se dijeron que debía haber un espíritu maligno en la selva, y comenzaron a realizar rituales, a encender velas en las iglesias y a rezar con fervor, pero todo parecía en vano. Relato de una historia tradicional sobre la tunda. Andrés era un hombre fuerte, de carácter firme, conocido por su trabajo incansable en la aldea. Vivía una vida sencilla, marcada por la rutina de cortar madera, cultivar su terreno y cuidar de su familia. Aunque había oído las historias sobre la tunda, las veía como simples leyendas contadas por los más viejos para asustar a los jóvenes. No creía en lo sobrenatural y se consideraba demasiado racional para caer en esas trampas. Un día, al atardecer, Andrés decidió adentrarse en la selva para recoger más leña. Había trabajado todo el día y la oscuridad comenzaba a caer, pero pensó que aún podía realizar esta última tarea antes de regresar a casa. La selva, como siempre, se presentaba majestuosa y tranquila, pero algo en el aire esa noche se sentía diferente. Era como si la selva misma respirara de manera más profunda. Mientras caminaba por el bosque, vio una figura que emergía de entre los árboles. Era una mujer alta y de figura imponente. Su piel era de un negro profundo, y sus ojos brillaban como dos estrellas en la oscuridad. Andrés, por un momento, pensó que era una visión, pero cuando la mujer se acercó más, una mezcla de asombro y atracción comenzó a invadirlo. ¿Qué haces tan lejos de la aldea?, preguntó la mujer con una voz suave, casi melodiosa. Vengo a cortar madera, respondió Andrés, sintiendo que su voz sonaba más temblorosa de lo habitual. Me he retrasado un poco, pero pronto regresaré. La mujer sonrió, y el gesto parecía irradiar una calidez que Andrés nunca antes había experimentado. Su rostro, aunque extraño y exótico, lo cautivó completamente. No hace falta que regreses a la aldea, Andrés, dijo ella, dando un paso más cerca. Aquí puedes encontrar todo lo que necesitas. Todo lo que te ha sido negado en la vida.
Andrés, en ese momento, sintió una conexión instantánea, como si esta mujer fuera la respuesta a algo que había estado buscando sin saberlo. Era imposible resistirse a ella, algo dentro de él lo impulsaba a acercarse, como si su voluntad se desvaneciera bajo el hechizo de su mirada. La mujer lo invitó a seguirla, y sin pensarlo, Andrés aceptó. Lo condujo a un rincón apartado de la selva, donde la oscuridad parecía más densa, y la luz de la luna apenas iluminaba el suelo cubierto de hojas. Allí, en medio del bosque, había una pequeña fogata que ardía suavemente. La mujer, la tunda, lo invitó a sentarse junto al fuego y comenzó a preparar una comida que emanaba un aroma delicioso. La tunda comenzó a hablarle con dulzura, relatándole historias de amor, de sueños y deseos que parecían haber sido siempre parte de su vida, pero que nunca había encontrado la manera de expresar. Andrés, cautivado por su voz y sus palabras, escuchaba en silencio, perdido en una atmósfera que lo envolvía con cada palabra. El hechizo de la tunda ya había comenzado a hacer efecto. Andrés no solo se sentía atraído por su belleza, sino que también comenzaba a sentir un deseo profundo de cuidarla, de protegerla, de ofrecerle todo lo que tenía. La mujer, consciente de su poder, sonrió con una dulzura peligrosa. Tú y yo podemos ser felices aquí, lejos de todo, dijo la tunda mientras le ofrecía un plato de comida que había preparado. Quédate conmigo, Andrés. Cuídame y consiénteme. Yo te daré todo lo que necesitas. Andrés aceptó el plato sin dudar. Al comer, su mente comenzó a llenarse de pensamientos sobre ella, sobre cómo podía hacerla feliz, cómo podía darle todo lo que deseaba. En ese momento, todo lo que había conocido en su vida, su familia, su aldea, parecían insignificantes. La tunda lo había cautivado completamente, y ahora solo existía ella, su belleza, su necesidad de ser amada. Los días comenzaron a pasar, y Andrés se quedó en el claro del bosque junto a la tunda. Su vida se redujo a atender sus deseos, a ofrecerle amor y cuidados. Mientras tanto, la selva lo rodeaba, y cada vez se sentía más distante de todo lo que había conocido antes. Se olvidó de su hogar, de su familia, y los recuerdos de la aldea comenzaron a desvanecerse, como si nunca hubieran existido. La tunda, por su parte, parecía ser la mujer más feliz. Su hechizo había funcionado a la perfección, y Andrés se convirtió en su protector, su amante, su cuidador. Cada vez que él le ofrecía más amor y atención, ella lo recompensaba con palabras dulces y gestos de ternura que lo mantenían atado a su voluntad. Sin embargo, a medida que el tiempo pasaba, Andrés comenzó a sentir una inquietud en lo más profundo de su ser. Aunque su amor por la tunda parecía sincero, algo en su interior le decía que había algo terriblemente equivocado en la situación. La aldea, su familia, su vida anterior, regresaban a su mente como sombras distantes. La tunda, consciente de esta creciente duda, lo mantenía más cerca, más atado, reafirmando su amor con gestos de cariño. Un día, Andrés, con el corazón lleno de una mezcla de amor y desesperación, decidió regresar a la aldea. Pero cuando intentó salir del claro, algo en su interior se rompió. La selva, que antes parecía acogedora, ahora lo rodeaba de manera opresiva, como si no permitiera su escape. La tunda, con una mirada triste y amorosa, se acercó a él. ¿A dónde vas, Andrés? Preguntó con una voz que ahora parecía cargada de tristeza. ¿Crees que puedes encontrar algo mejor allá afuera? ¿Por qué me dejas, si todo lo que te pido es tu amor? Andrés, atrapado entre la culpa y el deseo, sintió que la respuesta era imposible. Aunque su corazón se debatía entre el amor verdadero por su familia y la necesidad de permanecer junto a la tunda, su voluntad ya estaba rota. Decidió quedarse con ella, resignado a vivir bajo su hechizo. La tunda, satisfecha, lo abrazó y lo envolvió en su amor, mientras la selva, que había sido testigo de tantas tragedias, lo reclamaba como su propio prisionero.